Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Continuamos estudiando la asignatura de Estudios Sociales. En esta ocasión vamos a dar paso a un nuevo tema que corresponde a lo que es las religiones. En el primer caso vamos a ver lo que corresponde al cristianismo. Sin embargo, es muy importante que nosotros sepamos un poco de lo que es el origen de la religión. La religión hace referencia a una celebración de un conjunto de creencias, ritos, celebraciones, símbolos y acciones que nos conectan con la realidad, lo cual siempre nos da como un sentido a nuestra existencia y nos obliga a relacionarnos con lo que es la divinidad, es decir, con algún dios o dioses, dependiendo de las religiones. La religión es un subproducto de la evolución. A medida que el ser humano evoluciona, también lo hacía su cerebro, mejorando sus capacidades emocionales, interpersonales y cognitivas. Con esto nacen nuevas preocupaciones y como nuevas maneras de poder entender el mundo. Lo antes concebido como natural, de pronto se convirtió en algo espiritual. Relacionamos el origen de la tierra, relacionamos el origen de la vida con algo totalmente espiritual. Todo lo que se veían y vivían parecía una explicación, pero esto aún escapaba totalmente de la razón, no tenía una razón lógica el por qué. Es lo que ofrece también la religión como una respuesta a lo que nos da el porqué de la vida y el porqué de las acciones que cada uno nos toca. Como les había comentado, estimados estudiantes, vamos a ver lo que corresponde al cristianismo. Para ello vamos a ver un poco de lo que es el cristianismo y sus orígenes. Se estima que en la actualidad existen aproximadamente 4.200 religiones en el mundo. Entre ellas está la principal, que es la más conocida en el mundo, que es el cristianismo, que es una de las más importantes, debido a que tiene cerca de 2 millones de creyentes. Su fe se basa en enseñanzas de Jesús de Nazaret, también conocido como Cristo, y fue tomado por su nombre. Cuando tiene su origen en Judea, una provincia antigua del Imperio Romano, ubicado a la orilla oriental del mar Mediterráneo, donde Jesucristo nació, creció, promulgó y sobre todo la nueva fe. Entre la historia del cristianismo tenemos que el origen de la religión cristiana está asociada con el judaísmo. De hecho, Jesucristo era judío. Se podría decir que el cristianismo nace propiamente como una nueva fe después de su muerte. Judea era una antigua provincia romana ubicada en el territorio actual de lo que se conoce en el país de Israel. Su nombre está asociado al antiguo reino de Judá, principal asentamiento del pueblo judío después de la muerte del rey Salomón, cerca del año 928 a.C. Durante varios siglos, el pueblo judío gozó de total independencia y sobre todo tenía una libertad política en este territorio, hasta lo que fue el año 63 a.C., cuando fue conquistado por el Imperio Romano. Esto lo que significaba para sus habitantes es que debían reconocer al emperador de Roma como su legítimo gobernante. Lo que generó esta situación es que existan muchas fisuras en una estructura social, mientras que algunas facciones de la población, como los saduceos, estaban a favor de la cooperación del Imperio Romano a cambio de que ellos puedan seguir practicando libremente su fe. Otras, como los fariseos, deseaban liberar pacíficamente a Judea del control romano. Entre tanto, otras facciones como los esenios se aislaron en el Mar Muerto completamente y siguiendo una antigua profecía que prometía la llegada del Mesías, que los liberaría de la opresión, mientras que los celotes profesaban lo que es el derrocamiento violento. Ellos querían totalmente derrocar a lo que es la dominación romana.
Fue en este contexto político que surge la figura de Jesucristo como reformador del judaísmo, desafiando totalmente a las autoridades religiosas establecidas en un poder. Las autoridades del que querían desafiar eran las autoridades políticas romanas. Y las ideas que Jesús eran revolucionarias totalmente. Iban de pueblo en pueblo por todo Judea, anunciando la llegada del reino de los cielos, basando en el servicio, sobre todo con los principios que tenía en el servicio y sobre todo en el amor al prójimo. Estas ideas conmocionaron a mucha gente que empezó a seguirlo y sobre todo tenía que amenazar, estas ideas que pasaban amenazaban a la estabilidad política de Roma y a la estabilidad religiosa de las autoridades judías. Esto lo llevó a la muerte a través de la crucifixión y es una pena reservada en el Imperio Romano a aquellos que cometían delitos que eran contra el Estado. Pero veamos cómo tuvo la difusión del cristianismo. Aunque la muerte de Jesucristo por parte de las autoridades romanas tenía como propósito apaciguar cualquier revolución de los judíos, esto no resolvió el problema. Poco después de su muerte, un grupo de seguidores difundieron la noticia de su resurrección, hecho que se volvió principalmente un dogma, que el dogma es una verdad de la doctrina cristiana, es una verdad de la doctrina cristiana. Lo anterior lo cual genera un descontento que sentía de la gente entre las viejas prácticas religiosas que se basaban en la obediencia y el vacío espiritual. Esto llevó a más personas a convertirse en el cristianismo, especialmente a los más pobres, debido a que con la esperanza de tener un cambio y salvación en una época que estaba totalmente dominada por la desesperanza y sobre todo la explotación. La expansión del cristianismo se inició en Judea, luego por todo el Imperio Romano. Los primeros cristianos se organizaban en comunidades que carecían de jerarquías, a las que se accedían a través del bautismo. Al principio los romanos no los consideraban una amenaza, pero fue en el año 64 después de Cristo en donde fueron acusados por el emperador Nerón de un incendio que destruyó la gran parte de la ciudad de Roma, desatando una ola de violencia y persecución contra ellos que acabaría en el año de 380 después de Cristo, cuando el emperador Teodosio la declaró religión oficial del imperio. Durante la Edad Media, el cristianismo pasó a ser una religión dominante en Europa. Posteriormente, con el descubrimiento de América y los viajes transoceánicos que se realizaban, se difundió por todo el mundo. Vamos a ver un poco lo que es la doctrina del cristianismo y sus principales representantes que son muy conocidos. Tenemos la doctrina cristiana que está basada en el amor al prójimo y sobre todo el perdón como principales valores. La fe cristiana se fundamenta en una profunda espiritualidad, constituida por la creencia de la existencia de un único Dios, creador de todo, y de acuerdo con una doctrina cristiana, Dios adopta la forma de Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santa Trinidad, en una sola figura. Toda la obra de Dios está recogida en una Biblia, que es un libro sagrado del cristianismo. A su vez, esta se divide en dos partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El primero está basado en un conjunto de historias y relatos que pertenecen al pueblo judío, mientras que los anteriores que son anteriores al nacimiento de Jesús. Contiene la historia de la creación del universo, los primeros patriarcas, la formación de Israel como nación y los profetas, y el segundo
comprende netamente lo que es la historia de la fe cristiana a partir del nacimiento de Jesús y está conformado por 4 evangelios, cartas y relatos acerca de su vida, sus acciones, sus enseñanzas. El principal símbolo del cristianismo es la cruz, como podemos ver en la imagen, que representa la figura de Cristo como el Salvador de la humanidad. Entre los ritos y costumbres más importantes se destacan los sacramentos como son el bautizo, como la adopción totalmente de la fe cristiana, el matrimonio, que es la celebración de la unión espiritual de las personas ante los ojos de Dios, o la Navidad, que es como conmemorar el nacimiento de Jesús. Aunque cuando hablamos de cristianismo, hacemos referencia a un conjunto de creencias basadas en un mismo origen, a lo largo de la historia se han suscitado divisiones en cuanto a las formas de entender de Cristo, sus enseñanzas. La primera división ocurrió en el año 1054 después de Cristo, cuando la Iglesia Católica se dividió en dos, dando origen a la Iglesia Ortodoxa. Otro momento importante ocurrió con la Reforma Protestante, iniciada por Martín Lutero en el año de 1517 y que dio origen a los otros movimientos de la Reforma suiza, Francia, holandesa e Inglaterra. Como les había dicho, vamos a ver las figuras más representantes del cristianismo. Y tenemos en primer lugar a Jesús de Nazaret, también conocido como Mesías o Cristo. Nació en Belén de Judea, fue el iniciador de la fe cristiana. Sus enseñanzas se expandieron por todo el mundo occidental para formar una nueva religión, que es la práctica que se encuentra más en el alrededor del mundo. Después, en segundo lugar, tenemos a la Virgen María, también conocida como la Madre de Dios, de todos los hombres. La Madre de la Iglesia es la Madre de Jesús de Nazaret. De acuerdo con la fe cristiana, lo concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, estuvo de pie en la cruz al momento de la crucifixión y presenció su resurrección, y así fue ascendida viva al cielo. San Pedro tenemos, conocido como Simón Pedro, antes que su canonización, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Tras la resurrección de Jesús, se dedicó a difundir la enseñanza del Mesías y fue el primer papa de la Iglesia Católica. Por último, tenemos a Constantino I, también conocido como el Grande, primer emperador romano, que permitió el libre culto de los cristianos mediante el Edicto de Milán, promulgado en el año de 313 después de Cristo. Eso es un poco de lo que nosotros podemos hablar acerca del cristianismo, y creo que es algo muy conocido por la mayoría. Eh, Estimados estudiantes, espero que se encuentren bien. Nos vemos la próxima clase.